Yo creo que logro competir con grandes hoteles por el trato y que es algo como más especial, porque el grande hotel lo encuentras en todos sitios, eres un número que llegas allí, te hacen un check-in y cuando te vas te hacen una factura, un check-out y es todo el trato que tienes y en cambio aquí pues intentamos que se sientan como en casa. El abuelo vendía pan por los pueblos, hacía pan y no había manera de cobrar. Y mi abuela al final se enfadó y dijo, se ha acabado, ahora vamos a montar un hotel-restaurante. Y allí empezó todo. Desde pequeña mi madre ha trabajado en un hotel. Mi madre puso un ultimátum que o se lo quedaba a alguien o ella plegaba porque ella tenía edad para dejarlo. Y con mi pareja decidimos que para ir a trabajar para otros ya lo habíamos probado y dijimos, pues bueno, pues nos vamos a montar nuestra vida al pueblo y nos quedaremos el negocio familiar. Para mí los retos más grandes para gestionar un hotel independiente son la disponibilidad que necesita. Trabajamos muchísimas horas para tirar este hotel adelante y eso quiere decir dejar muchas cosas de lado como puede ser nuestros hijos. Bueno, porque empezamos a las 7 de la mañana y terminamos a las 12 de la noche. Y sí que te planteas a veces acoger más personal para tú tener más disponibilidad para tus hijos o para hacer otras cosas, pero cada vez tenemos más claro que los hoteles pequeñitos o los hoteles familiares funcionan cuando las personas que lo gestionan o que lo dirigen están allí. Lo que intentamos vender en hoteles pequeñitos son experiencias. El trato, el sentirte como en casa, el conocer a las personas, el que puedas hablar con ellos, aconsejarles, pues hoy, no sé, quiero hacer una ruta, puedes ir aquí, puedes ir allá, el trato más cercano, ¿no? Que es lo que en otras zonas o en otros sitios, pues no, Pues en hoteles más grandes no se puede. no puedes, es que no puedes, hay tantas habitaciones y tanta gente que es imposible darlo, ¿no? Y aquí, pues, tenemos la gran suerte de que esto es un hotel familiar, somos todos los de casa, como aquel que dice, y al final es un trato muy cercano con el cliente. Estoy muy orgulloso de ver cómo han progresado y lo bien que lo hacen. Antes para reservar una habitación pues lo hacían por teléfono. Y ahora, bueno, hasta unos años más tarde que empezaron con Booking, que es lo único que tuve. Algunos con carta y todo. Bueno, Te sí, escribieron una carta. pero eso los primeros años. Mi madre de 12 de la noche a 2 de la mañana hacía facturas en papel y Sí, bueno, sí, muchas cosas mucho más cómodas que yo no lo hacía. Claro, yo cogí este hotel de mi madre y todo era papel y boli. Y entonces me sentía impresionada porque esto se tenía que informatizar de alguna manera. ¿Qué pasa? Te vas al mercado de los programas de gestión, de softwares de gestión de hoteles y casi todos están encarados a superhoteles, a macrohoteles. Y claro, dices, es que yo tengo un hotel de 12 habitaciones. Dice, sí, pero le podrás dar una tablet a la chica de las habitaciones y en la tablet le podrás poner esta habitación. Digo, ya, pero es que yo la llamo por el teléfono o subo al piso y le digo, ¿por qué quiero aprender a utilizar un software tan grande que no solo voy a utilizar un 10% del software? Y la verdad es que lo dejé un poquito apartado hasta que coincidió que pasó vuestro compañero de Amenities y lo vi bastante correcto para mi tamaño, con una gestión muy sencilla que aparte de llevar yo, pues si algún momento no estoy, podía llegar a enseñar a mi tío o a cualquier persona que empezara a trabajar. Mayoritariamente lo que más utilizo en mi día a día es de la parte de planning, calendario, inventario y planes de tarifa. En el calendario porque sigo todas las reservas, hacemos los check-ins, los check-out, inventario para poner el número de habitaciones a la venta y el planes de tarifa
podemos automatizar más lo de los precios y aparte podemos modificar si solo vendemos a través del hotel o vendemos de la página web y vendemos a través de Booking, porque un cliente te reserva 3 habitaciones, pero cada habitación la paga el que duerme y entonces a través de reservas pues podemos dividir los cargos por habitación. He ganado muchos aspectos, pero en uno de los aspectos que gana mucho tiempo es en los reportes a la policía. Y perdía tardes enteras haciendo reportes a la policía y hoy en día pues se hacen automáticamente. Bueno, tener centralizado toda la gestión del hotel me ha ayudado mucho, sobre todo por el tema de gestión y facturación de trimestres. También allí he ganado mucho tiempo, porque antiguamente cogía todas las facturas manuales, las pasaba en Excel para enviarlas en el gestor y hoy en día, cuando termina el trimestre, toco un botón de Amenities y me sale un reporte de todos los ingresos que he tenido, de todas las tasas turísticas que he tenido y los adjunto en un mail y se van al gestor en 10 minutos. Me sorprendió porque fue el único software que me ofrecieron hacer una página web. Todos te ponían el botón de motor de reservas en tu página web, pero nadie te hacía la página web. Y fue una de las cosas que también me dijo, pues no sé, a lo mejor vale la pena, porque una página web vale mucho dinero. Un hotel de 50 habitaciones, ¿vale? Su objetivo es llenarlo pues, el máximo de tiempo posible. Un hotel de 12 habitaciones, bueno, yo creo que a día de hoy pues, la media que debo tener anual pues, debe estar entre un 70 y un 80% de ocupación. ¿Que podría llegar a un 90? A lo mejor. ¿Lo quiero? No lo sé, porque ir todo el año aquí a lo mejor tampoco es lo que quiero, pero mi objetivo es, vale, yo llego al 80 de ocupación anual, pero estoy, pues yo qué sé, a un 30-70, 30 Booking, 70 o 60-40. A mí me gustaría no tener que pasar por Booking para llenar mi hotel el máximo de tiempo posible, que es muy difícil, que seguro que siempre quedará un porcentaje, pero en hotel es mi objetivo. Bueno, es que sin Amenities no lo hubiera conseguido, es decir, con teléfono y email no lo hubiera conseguido. Para nuestra familia este hotel significa continuidad. Y mucha ilusión para que continúe. Es una responsabilidad. Ellos empezaron el camino y para nosotros ahora pues es una responsabilidad continuar con el negocio y hacerlo funcionar y que continúe igual. Y aparte es un orgullo. Y es un orgullo.